porque si no, si sigo y sigo, nos perdemos. Algunas preguntas. ¿De qué factores dependía la irradiancia que reciba un objeto de la superficie de la Tierra? Gran tres. ¿Alguien me lo sabe decir? ¿De qué tres cosas depende la irradiancia que recibe un objeto de la superficie de la Tierra? Os digo una de ellas. La primera, de lo despejada que esté la atmósfera. La inclinación de los paneles. La orientación. La orientación. Una de los paneles del objeto y La orientación. la elevación solar. Cuanto más alto esté el Sol, más irradiancia recibimos. Cuanto más bajo esté el Sol, menos irradiancia recibimos. ¿Vale? Entonces, lo despejable está la atmósfera, la altura solar y la perpendicularidad. ¿Vale? ¿Cuál era la irradiancia en condiciones estándar de medida? 1000. ¿Y la temperatura? 45. La temperatura 25. 45 es en Entonces, ¿vale? Cuando aumenta la temperatura del panel, ¿qué le pasa a la corriente y qué le pasa a la tensión? Y cuando baja la temperatura, sube la tensión y la corriente baja un poquito. La irradiancia, ¿qué es lo que afectaba mucho? ¿A la corriente o a la tensión? A la corriente. La irradiancia apenas afecta a la tensión y a lo que afecta es a la corriente. ¿Cuáles de las tensiones de las que nos vienen en el panel son las que tenemos que tener en cuenta cuando queremos ver que no nos pasamos de la tensión máxima de un dispositivo y también para que arranque? Es decir, ¿qué tensión me tengo que fijar? Que yo tengo un mínimo para que me arranque el cacharro que sea, me da igual que estemos en autoconsumo en cada bombeo, y que no nos pasemos del máximo para no quemarlo. Eso se hacía con la VMP o con la tensión en abierto. En abierto. En abierto, porque por la mañana, o sea, la VMP tenéis en cuenta una cosa, hasta que no está el cacharro en marcha no existe, porque la VMP es cuando el cacharro está en marcha y está haciendo el seguimiento del punto de máxima potencia. Al principio la que está es la de abierto, esa es la que tiene que ser capaz de arrancarlo y tiene que ser la que es capaz de que no nos y la que tiene que hacer que no nos pasemos de la tensión máxima del dispositivo. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? El PWM y el MPPT. Si yo tengo aquí el regulador y este es un PWM y yo mido aquí la tensión con un polímetro y la mido aquí la tensión también, ¿qué va a pasar? La misma. Es la misma, porque decíamos que aquí cuando estábamos en bull, esto lo que hacía era que me conectaba directamente los paneles a la batería, los paneles iban a trabajar al punto de la batería y por tanto no hacían seguimiento del punto de máxima potencia, ¿verdad? Y si esto es un MPPT y yo mido aquí y mido aquí, ¿qué pasaba? ¿Aquí qué mido? La de los paneles y abajo la batería. La de los paneles del punto de máxima potencia y abajo la de las baterías, ¿vale? Yo podía con un MPPT, siendo la batería de 12 voltios, ponerle paneles, por ejemplo, de 60 células, siendo un MPPT. 60 células son, os lo digo en tensión, para que veáis más o menos 30 y pico voltios. Un MPP sí. Un MPPT sí. Y de 72 células a una de 12 También. Y de 60 células a una de 24. ¿Por qué no un MPP sí? De 60 células quedan unos 32 voltios en VMP a una de 24, a una batería de 24 le puedo poner unos 6. ¿Por qué no? Porque ¿qué pasaba con la temperatura con esos 30 y pocos voltios? ¿Qué tensión de absorción necesita una batería de 24 voltios para cargarse? 20 y algo. Os tenéis que aprender este número. ¿Cuál es el que tenéis que aprender? En vez de aprenderos el 28,8, aprender siempre 2,4 voltios por vaso. Entonces me da igual, multiplicáis 2,4 por 6, 2,4 por 12 o 2,4 por 24. Yo solo me sé las dos primeras, 14,4 y 28,8. La otra es 57 y pico, pero siempre se me olvida. Cojo, multiplico y así no me la aprendo. Entonces decíamos que es indispensable que en las baterías lleguemos mínimo a la tensión de absorción para cargarlo. Es decir, esto es un convertidor de MPPT reductor, no elevador. Siempre tengo que estar por encima porque si no, no voy a ser capaz de cargar las baterías, ¿vale? En cuanto a batería, ¿cuál es el único tipo de batería de todas las que vimos que se puede ecualizar? O que se ecualiza de vez en cuando si se tiene que ecualizar. Las de plomo ácido. Plomo ácido,
abiertas, ¿vale? Porque las de Gel y AGM también son de plomo, pero eso ya habéis dicho que no se deben ecualizar. Si esas veis que se os han ido alguna vez, Tira. las podemos tirar porque no podemos recuperarlas. Vale. A mayor profundidad de descarga de una batería, es decir, si yo la descargo más, ¿qué le pasa a los ciclos de vida? La corta. Cuanto mayor es la profundidad de descarga, menos ciclos de vida. Vale. Si yo descargo una batería a mayor corriente, ¿qué le pasa al régimen de descarga y qué le pasa a la capacidad? Pensadlo. La capacidad va a bajar. Si la descargo a más corriente, me da menos capacidad, y el régimen de descarga, acordaos de lo que es el régimen de descarga. ¿Qué era el régimen de descarga? El tiempo que tarda en descargarse. Pues va a ser mayor o va a ser menor. Es decir, a mayor corriente que saque de la batería, menor régimen de descarga y menor capacidad. Menos corriente que saco de la batería, mayor régimen de descarga, mayor capacidad. ¿Cuánto era? Esto viene bien, porque así estoy refrescando mucho más. ¿Cuánto era la máxima intensidad que se puede meter en una batería de plomo? 20% de su capacidad en C10. ¿Vale? Cuidado, el 20% es en las de plomo a ciudad abierta y en las de AGM, en las de Gel era un 10. ¿Vale? Que lo viene ahí en el manual. Y el litio, ¿a cuánto podemos cargarlo? ¿Pero a cuánto se recomendaba? Un C, pero el medio C es lo que nos recomienda. ¿Y eso cómo se hacía? Si la batería es, por ejemplo, de 48 voltios y 5 kilovatios hora, ¿qué hago para sacar ese 11? ¿Qué tenía que hacer? Yo eso lo he hecho. La batería es de 48 voltios y la capacidad es de 5 kilovatios hora. ¿Cómo sé cuál es esa corriente máxima? ¿Qué tengo que hacer? 5.000, pero ¿qué hago con ello? Para sacar la corriente. Divido 5.000 entre 48. Eso sería un C y la mitad de esa corriente sería el 0,5. Eso es lo que tienes que ver. Vale. En autoconsumo de las baterías que hay, ¿cuáles son las que se ponen con la inmensa mayoría de los inversores típicos a día de hoy? La de alta. Líquido de alta tensión. ¿Cuáles son las únicas baterías que requieren de mantenimiento de las que vimos? Las de plomo. Las fases de carga de una batería, ¿cómo se llamaban? Pull, absorción y flotación. Os recuerdo que en Bull le mete toda la corriente que puede a la batería sin superar la que le hemos metido en el cargador, ¿vale? Y va aumentando la tensión hasta que alcanza ¿qué tensión? La tensión de absorción. Cuando alcanza la tensión de absorción es cuando él sabe que ha terminado la fase Bull. Cuando ha terminado la fase Bull, una batería de plomo, ¿a qué porcentaje está cargada más o menos? 80-85. En el caso del litio, un 95%, ¿vale? Luego, cuando terminamos en la fase de absorción, ¿qué es lo que le hace el cargador a la batería? ¿Qué es lo que hace? Se lo va metiendo más despacio, ¿no? A constante. ¿Qué tensión le mete? Le mete la de absorción durante el tiempo que el cargador decida, si hemos dejado que lo decida él, o si le hemos puesto en curva de carga fija, no sé si os acordáis, éramos nosotros los que decidíamos ese tiempo, que si la batería la hemos descargado y la queríamos recuperar, le metíamos ¿cuánto? 8 horas si es una batería de plomo ácido, el litio como mucho 2, ¿vale? Y en la flotación, ¿qué le hacía? En la flotación de que se encargaba, como ya la tenemos cargada, en la flotación, ¿qué es lo que hacía el cargador? Mantenerla. Para evitar, evitar la autodescarga de la batería. Vale. En la ecualización, a ver si os acordáis, ¿qué hacíamos con la tensión de absorción? Es decir, normalmente la tensión de absorción era 2,4 voltios, ¿no? En la de absorción, ¿a cuánto la subíamos? 2,7. 2,6 o algo así. 2,7. 2,6 creo que. 2,65. ¿Vale? Y aquí, ¿qué hacíamos? Le quitamos los tapones a la batería, le metemos 2,65 voltios por vaso y la corriente, acordaros, había que disminuirla ¿a qué porcentaje en C10? 5% en C10. Vale, se le metió un 5% del C10. ¿Y esto cuánto tiempo era? ¿Iba por tiempo? ¿No iba por tiempo? Hasta que humee. Hasta que salga corriendo la batería. Hasta que eche humo y lo cortamos, ¿vale? De batería me interesaba que... De batería me interesaba que lo acordaréis bastante. El meter, ¿qué dos funciones tiene en autoconsumo? Voy cambiando para que se os despisto la cabeza. Supongo que no hacía falta. Acabo de sobrar.
El meter, Control. Vamos. ¿qué dos funciones tiene en el autoconsumo? Saber lo que estamos gastando. Pero ¿qué dos funciones? Son dos funciones. Principalmente lo que estamos gastando y lo que no, pues lo inyecta si le tenemos dicho que lo inyecte y si no, pues nada. Antivertido, porque es quien se chiva básicamente al inversor de que vamos a verter Y contabilizar, ¿no? Contador. y poder monitorear. Monitorear. Poder hacer una monitorización real. O sea, si yo no tengo el límite, solo puedo ver lo que me está produciendo los Sí. paneles. Si yo quiero ver las curvas esas que veíamos y tal, lo tengo que ver todo. Vale. En el autoconsumo, en el cálculo realmente, o sea, cuando estábamos en los números, ¿en qué nos fijamos realmente para decir, pues interesa hacerlo o no interesa hacerlo? ¿En cuál de las cosas es? La amortización. Las cargas de Tú al cliente. acabar, cuando habías hecho el cálculo, ¿qué de todas las cosas que calculábamos nos fijábamos realmente para decir, pues si interesa hacerlo o no interesa hacerlo? Periodo de amortización. El plan de amortización. Eso es lo que quería, lo que quería que me dijera. ¿Qué va a ocurrir? Vale, el factor que tenemos que aplicar normalmente no, para el cálculo de los cables. 1,25. ¿Qué más? No, voy a hacer unas cuantas más y ya está, ¿vale? Las bombas, os las acabo de decir, pero a ver si os habéis quedado. Pues no. A ver si os habéis quedado, porque de las bombas he dicho muchas cosas ahí, así que voy a tener más frecuencia, que es más reciente. Entre las bombas de continuo y las alternas, os voy a hacer preguntas y me decís, ¿cuál es más cara y cuál es más barata? La continua. ¿Cuál necesita más paneles y cuál necesita menos paneles? La de alterna más. La alterna más paneles por el tema de que necesitábamos raíz de 2 frecuencia. por 400 para que nos dé 400 o raíz de 2 por 230 para que nos dé 230. Esto es muy importante, el próximo día lo veréis con el tema del cálculo. Si para bombas muy grandes ya nos tenemos que ir sí o sí a Alterna. alternas, pues no tenemos. Vale. Las de alternas las tenemos en liquidales y centrífugas, solo liquidales. Centrífuga. Solo centrífugas. Y en las de continua tenemos en liquidales y centrífugas. Vale, ¿cuál era la diferencia? ¿Cuál de ellas da poco caudal y mucha altura? ¿Y cuál de ellas da mucho caudal y poca altura? La liquidal, mucho caudal. Mucho caudal. Poco caudal y mucha altura. ¿Cuál da poco caudal y mucha altura? La liquidal da poco caudal y mucha altura, y la centrífuga mucha altura y poco caudal. Vale. La altura estática, que os lo he dicho antes, de la altura manométrica total, la altura estática, ¿qué tres cosas tenemos que sumar? El próximo día lo voy a hacer, a ver si os habéis quedado. Son tres alturas en vertical. Nos estoy dando ya la pista. Esto es en vertical, cuando calculamos la altura estática. ¿Qué tres alturas son? Desde el nivel del agua hasta Hasta la Hasta del pozo. Te lo vamos a echar. La altura. Elevación del terreno si hay, Más la altura de la balsa, la altura de la balsa. si la hubiera. Si no la hay, no. La altura dinámica, la componente dinámica, eran dos cosas. Había la suma de dos cosas. Algunas despreciables, os he dicho casi siempre. Pérdida lineal y... Las pérdidas de carga en la tubería, una, que os he dicho que es dinámico porque dependen del caudal, más pérdida, menos caudal, menos pérdida, y lo otro era el abatimiento. El abatimiento es el descenso que hay en el nivel del agua cuando la bomba se pone en marcha, ¿vale? La cavitación que hemos dicho que era. ¿Qué le pasa al agua cuando la bomba cavita? Coge aire y se carga lo de té. Y no. No es solamente. Os he dicho que el agua puede producirse un efecto en ella, que nos voy a decir, ¿vale? Por dos cosas. Uno es por sobretemperatura y el otro por qué. Por cavitación. Bajada de presión. Por bajada de presión por debajo de la atmosférica. Eso sucede cuando succionamos, ¿vale? En el caso de las bombas de aspiración lo que hacen precisamente es succionar y por eso se puede producir ese efecto de ahí, ¿vale? El variador de frecuencia, que lo he dicho 80.000 veces, pero esto sí que quiero que quede claro. Cuando sube la frecuencia, decidme todo lo que viene en consecuencia. Si sube la frecuencia, ¿qué le pasa a todo lo demás? La velocidad del motor, ¿qué le pasa? Sube. La potencia que va a mandar la bomba va a ser más o menos. Más. Y el caudal que me va a dar la bomba va a ser Más. más también. Eso lo hace solo, ¿vale? ¿Qué desventajas os he dicho, entre comillas, que le pasa a los paneles si hacemos una hibridación eléctrica? ¿Qué es lo que no van a poder hacer? Si hacemos Seguir el hibridación punto de eléctrica, máxima. Seguir el punto de máxima. seguimiento del punto de máxima potencia, ¿vale? Pues... Ya está. Bueno, tenéis más conceptos claros de lo que pensabais, ¿no? No sonaba.
Mucho tampoco. Abajo, Recoge cosas. en la alterna la suele ser aceite, pero agua. La suele ser para aceite, para el sitio donde poner aceite, líquido denso. El agua no. Yo digo, ¿por qué no traes el No portátil? traías nada. Te venías con lo puesto. Sí, encima, eso sí, no tiene mucho. Me interesa por lo que vale, Importante. que se me está ocurriendo ahora mismo, es una rumbleo y una ¿qué necesita o qué pasa si no llegamos en una bomba centrífuga a alimentarla mínima a su frecuencia mínima? ¿Qué le pasa? No es que no sea agua, es que Yo todavía. Los animalitos que no van. las helicoidales hemos dicho, sin embargo, necesitan una frecuencia mínima o algo para sacar agua las helicoidales. No. Cada vez que tiren, van a sacar agua. Entonces, en un poco de balsa, ¿cuál de las dos me interesa más? La liquidales, pero depende de. De protecciones. Si tenemos uno o dos strings, ¿qué protecciones tenemos que poner? Con uno o dos strings. No tenéis que ser paralelo. Si solo tengo un string de paralelo o dos, ¿qué es lo único que tengo que poner en la parte de continuo? Sobretensiones y el selector. Transitoria o permanente. Y el selector. Y si tenemos tres strings nomás, hay que añadir Fusible. aparte. Fusible. O se podría también poner, que no se suele, aparte de fusible, que es lo parecido al fusible. ¿Térmico? Eso era antes, ¿no? De continuo o de alterna. De continuo. ¿Y cómo se llama el cuadro ese o qué? ¿De qué forma se puede llamar el cuadro ese donde metemos los fusibles, el seccionador de sobretensiones? Tiene varios. Ya te Confiner box, Verdad, los cuadro confiner de box. string, eso te ahora voy a usar en español, cuadro de string, combiner box o string box, ¿vale? Venga. Vámonos, que no vamos a.